¿Sabían que hubo un papa de 18 años o que otro fue juzgado siendo un cadáver? A lo largo de la historia, los pontífices han protagonizado episodios tan fascinantes como insólitos, y hoy les revelaré las curiosidades más sorprendentes de los papas, desde envenenamientos medievales hasta papisas legendarias, pasando por pontífices guerreros, científicos e incluso un papa condenado por herejía después de muerto. Prepárense para un viaje donde la fe, el poder y lo extraordinario se entrelazan en anécdotas que desafían la imaginación y nos muestran el lado más humano y a veces polémico de quienes han ocupado el trono de San Pedro. Se cuenta que fue un papa el creador del protestantismo, al menos indirectamente. El papa Clemente VII decidió excomulgar al rey de Inglaterra, Enrique VIII, que quería divorciarse de la reina Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Todos sabemos cómo acabó la historia, pero el caso es que el papa negó el permiso y el rey pidió al Parlamento británico el apoyo para la creación de la Iglesia de Inglaterra, con el propio monarca como cabeza de esta. De hecho, esa carta del rey Enrique VIII pidiendo la nulidad con Catalina de Aragón es uno de los documentos más famosos e importantes del Archivo Vaticano. Muchos críticos de la Iglesia señalan que el celibato es el principal culpable de los escándalos sexuales que tapizaron los tabloides de medio mundo en los últimos años. Por eso deberíamos preguntarnos si ha habido papas que estuvieron casados, y la respuesta es que sí. De hecho, el mismísimo San Pedro estaba casado. Los textos sagrados nos hablan de la casa de su suegra que se encontraba en Cafarnaún, por lo que se deduce que estaba casado. Pero no fue el único. A lo largo de la historia del papado, varios papas estuvieron casados antes de su elección o eran viudos, especialmente en los primeros siglos del cristianismo, cuando el celibato sacerdotal no era obligatorio. San Félix III en el 483 fue viudo y padre antes de ser papa, y su bisnieto fue Gregorio el Grande, otro papa muy importante. San Hormisdas en el 514, casado antes de ser sacerdote, tuvo un hijo, Silverio, que también llegó a ser papa. Adriano II en el 867, único papa en ejercer el pontificado estando casado. Clemente IV en el 1265, padre de 2 hijas antes de ser sacerdote. Fue abogado y juez antes de su vocación religiosa. El celibato obligatorio se impuso gradualmente. De hecho, el Papa Francisco dijo que el celibato no era un dogma y podría debatirse, aunque la Iglesia no lo ha cambiado. ¿Existió realmente una mujer papa? La historia de la papisa Juana es una de las leyendas más fascinantes y controvertidas de la Edad Media. Según la tradición, una mujer disfrazada de hombre habría ocupado el trono papal bajo el nombre de Juan VIII entre los años 855 y 858. Según la tradición medieval, Juana habría sido una mujer muy culta de origen inglés o alemán, que disfrazada de hombre se habría abierto camino en la jerarquía eclesiástica, llegando a ser papa en el siglo IX bajo el nombre de Juan VIII. Su identidad femenina se habría revelado cuando dio a luz en plena procesión cerca de la iglesia de San Clemente en Roma, lo que habría causado su muerte inmediata a manos del pueblo o su destitución, según distintas versiones. Aunque la historia fue popular en la Edad Media y mencionada incluso por cronistas como Martín de Opava en el siglo XIII, la mayoría de los historiadores actuales la consideran una leyenda, probablemente creada como crítica al papado o como una fábula moralizante. La historia del Papa Esteban VI y el infame concilio cadavérico es uno de los episodios más macabros y bizarros de toda la historia del papado. Y eso ya es decir, a finales del siglo IX el papado estaba sumido en el caos. Roma
era un hervidero de luchas de poder entre familias nobles, obispos ambiciosos y facciones rivales. El trono papal cambiaba de manos con frecuencia y muchas veces no por elección divina, sino por sobornos, intrigas y hasta asesinatos. Formoso fue un papa muy controvertido. Antes de serlo fue obispo de Porto y su actividad política lo llevó a enemistarse con ciertos poderes, especialmente con Lambert de Spoleto y su madre Algetrude, que eran parte de una facción muy poderosa. Formoso apoyó a otro candidato al trono imperial, lo cual provocó tensiones que continuarían incluso después de su muerte en 896. A pesar de su reputación como administrador y hombre piadoso, las enemistades políticas lo siguieron más allá de la tumba. Cuando Esteban VI accedió al trono papal, muy probablemente con el apoyo de los enemigos de Formoso, organizó un concilio absolutamente insólito. Ordenó exhumar el cadáver de Formoso, que ya llevaba 9 meses enterrado. Lo vistieron con las ropas pontificias y lo sentaron en un trono dentro de la Basílica de San Juan de Letrán. Esteban VI ofició como juez en lo que se llamó el Synodus Horrenda o Concilio Cadavérico. Se asignó a un diácono para que actuara como abogado defensor del cadáver. El juicio concluyó con la condena póstuma de Formoso por haber ejercido como papa siendo aún obispo de otra diócesis. El veredicto: se anularon todos los actos de Formoso, incluidas las ordenaciones sacerdotales que había hecho. Le cortaron los 3 dedos con los que bendecía y finalmente su cadáver fue arrojado al río Tíber. Este acto macabro fue tan escandaloso que provocó una revuelta en Roma. La opinión pública se volvió contra Esteban VI, fue encarcelado poco tiempo después y en agosto de 897 fue estrangulado en prisión. Poco después se revocaron los decretos del concilio cadavérico, se recuperaron los restos de Formoso y se les dio entierro digno en la Basílica de San Pedro. El caso de Benedicto IX es el de los más escandalosos y surrealistas en toda la historia del papado. Si Esteban VI fue macabro, Benedicto IX fue puro decadente drama medieval. Su nombre de nacimiento era Teofilato de Tusculum y pertenecía a la poderosísima familia noble de los condes de Tusculum, que tenían control férreo sobre el papado en esa época. Fue nombrado papa en el año 1032, cuando tenía apenas 18 o 20 años, aunque algunos dicen que incluso podría tener 11 o 12. Su elección fue gracias al soborno y la influencia política de su familia, no a ningún mérito espiritual. Su papado fue un escándalo absoluto. Se le acusaba de practicar brujería, de participar en orgías en el Palacio de Letrán y de usar la silla de San Pedro como trono personal para enriquecerse y abusar del poder. San Pedro Damián, un reformador posterior, lo describió como un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Fue expulsado por una revuelta popular en 1044 y un antipapa, Silvestre III, ocupó su lugar brevemente, porque Benedicto IX regresó con apoyo militar y recuperó el trono papal por la fuerza, expulsando a Silvestre III. Aunque su mandato duró poco, porque como si se tratara de una propiedad familiar, cansado del papado o quizás deseando casarse, vendió el cargo a su padrino, Juan Gratiano, un hombre piadoso que se convirtió en Gregorio VI. La venta se disfrazó como donación, pero fue un acto de simonía descarada. Después de un año, arrepentido o simplemente codicioso, Benedicto IX intentó volver al papado tras la abdicación forzada de Gregorio VI. Durante unos meses, en 1047 y 1048, recuperó el trono una tercera vez. Como si nada, pero ya era demasiado. El nuevo emperador intervino directamente y finalmente Benedicto fue expulsado para siempre. Tras su expulsión, se retiró a una vida monástica, según algunas fuentes. Murió alrededor de 1056 y, según se dice, arrepentido de sus pecados, aunque eso probablemente fue una reconstrucción piadosa.
Benedicto IX no solo fue uno de los papas más corruptos, sino que encarna todo lo que provocó el surgimiento de reformas posteriores, como las de Gregorio VII y el Cisma de Occidente. Su historia nos muestra cómo durante ciertos periodos el papado podía ser literalmente una ficha de poder político, sin ninguna relación con la santidad o la espiritualidad. La figura de Juan XXI es una rareza fascinante en la historia del papado. A diferencia de otros pontífices marcados por intrigas o escándalos, él fue un erudito, un científico medieval en toda regla, y su final fue tan trágico como insólito. Su nombre era Pedro Julião, nacido en Lisboa, probablemente hacia el año 1215. Fue médico, matemático, filósofo, astrónomo y también arzobispo y cardenal. Antes de ser papa, Pedro era muy conocido en toda Europa por sus escritos, especialmente por el tratado de lógica llamado Summulae Logicales, que fue libro de texto estándar en las universidades europeas durante siglos. Fue además médico personal del Papa Gregorio X, lo cual lo catapultó hacia los círculos más altos del poder eclesiástico. En 1276 fue elegido papa con el nombre de Juan XXI, aunque curiosamente nunca hubo un Juan XX. Fue un error de numeración papal que nunca se corrigió, así que Juan XXI en realidad fue el 20º papa con ese nombre. Durante su breve pontificado, apenas 8 meses, intentó promover la paz entre monarcas europeos y dar impulso a la ciencia y al estudio filosófico, una rareza total para un papa. Juan XXI mandó construir un laboratorio personal en el Palacio Papal de Viterbo, una especie de estudio o gabinete donde pudiera investigar con comodidad, pero la construcción fue rápida y poco sólida. El 20 de mayo de 1277, mientras estaba dentro, el techo colapsó sobre él. Murió 6 días después por las heridas a los 62 años. El caso de León V es como un capítulo relámpago dentro del periodo más caótico del papado, conocido como la era Saeculum Obscurum o Edad Oscura del papado. Su pontificado fue tan breve como trágico. Era un sacerdote de origen modesto, probablemente de un pueblo cercano a Roma. Fue elegido papa en julio de 903, pero su elección parece haber sido impulsada por una facción menor en Roma. No tuvo tiempo para emitir decretos ni reformas. Literalmente, no pudo gobernar. Apenas semanas después de ser elegido, León V fue arrestado por Cristóbal, un clérigo ambicioso que se autoproclamó papa, es decir, un antipapa. Cristóbal lo encarceló y, según algunas crónicas, lo mandó ejecutar. Pero el destino no fue más amable con Cristóbal. Poco después de usurpar el trono papal, Cristóbal fue depuesto por Sergio III, un nuevo papa que llegó al poder con apoyo militar. Sergio III mandó ejecutar a Cristóbal. A partir de entonces, la Iglesia no reconoció oficialmente ni a Cristóbal ni a León V durante siglos. Aunque más tarde León fue reintegrado a la lista oficial de papas, aunque Cristóbal no. Este episodio forma parte del famoso periodo conocido como el siglo oscuro del papado, aproximadamente entre 880 y 1050, una época dominada por intrigas sangrientas, sobornos, envenenamientos, papas que eran títeres de familias nobles romanas y pontífices que duraban meses o semanas en el cargo. León V fue víctima de ese caos, no dejó huella doctrinal, pero sí una historia brutal de ambición y traición eclesiástica. Juan XII, este sí que fue un papa de leyenda negra. Su pontificado es uno de los más escandalosos de toda la historia de la Iglesia, digno de una serie medieval de excesos, sexo, traición y muerte súbita. Nació como Octaviano, hijo del poderoso Alberico II de Spoleto, quien gobernaba de facto Roma como príncipe secular. Fue elegido papa en el año 955, con apenas 18 años, por deseo de su padre, que quería dejar el trono papal en manos de su dinastía.
Al asumir tomó el nombre de Juan XII, pero nunca abandonó del todo su vida de noble romano joven y disoluto. Los cronistas lo describen como demonio disfrazado de papa, violador, asesino, jugador y adúltero empedernido. Se decía que convertía el palacio de Letrán en un burdel, mantenía relaciones incestuosas, bebía en exceso y practicaba ritos paganos, según los informes más escandalosos. Incluso se hablaba de violaciones en la propia Basílica de San Pedro. Se le acusó de consagrar obispos a cambio de oro e incluso de invocar a Júpiter y Venus en momentos privados. ¿Exageraciones? Probablemente sí, pero algo de verdad debía haber para que su reputación fuese tan infame incluso en su tiempo. En mayo de 964, Juan XII murió repentinamente. Según las crónicas, sufrió un infarto fulminante mientras tenía relaciones sexuales con una mujer casada, o en otra versión, fue golpeado por el esposo de ella y murió de las heridas. No se sabe a ciencia cierta si fue un ataque al corazón, un asesinato pasional o una leyenda construida para desprestigiarlo aún más, pero su muerte encajaba perfectamente con su fama de libertino y escandaloso. Pero si Juan XII fue puro exceso adolescente, Alejandro VI fue el maestro maquiavélico del poder, moviendo fichas como un verdadero capo del Renacimiento. Su pontificado estuvo marcado por ambición desbordada, nepotismo, intriga y veneno, mucho veneno. Nació como Rodrigo de Borja en Játiva, Valencia, España. Fue sobrino del Papa Calixto III, lo que lo puso desde joven en el corazón del poder vaticano. Fue nombrado cardenal a los 25 años y se convirtió en vicecanciller de la Iglesia, manejando dinero, favores y diplomacia durante décadas. Cuando fue elegido papa en 1492 ya tenía fama de ser inteligente, ambicioso y extremadamente corrupto. Tuvo al menos 4 hijos con su amante oficial, Vanocha, entre ellos César Borgia y Lucrecia de Borgia. También tuvo otros hijos con Giulia Farnese, otra de sus amantes. Lo que hace a Alejandro VI tan polémico no es solo que tuviera amantes e hijos siendo papa, sino que hizo del papado una plataforma para lanzar la carrera de su familia al poder absoluto en Italia. Nombró a César Borgia cardenal siendo muy joven para tenerlo en el centro del poder. Casó a Lucrecia 3 veces con miembros clave de familias nobles italianas, según convenía a sus alianzas. Usó la maquinaria del Vaticano para repartir tierras, títulos y dinero a los Borgia y sus aliados. La leyenda negra dice que los Borgia usaban un veneno llamado cantarela, supuestamente elaborado con arsénico, para eliminar a enemigos discretamente durante cenas diplomáticas. Se rumorea que envenenaban a nobles y cardenales ricos para quedarse con sus bienes o eliminar amenazas políticas. Aunque no hay pruebas definitivas, la fama de asesinos sutiles y sofisticados les quedó grabada para siempre. Murió en 1503, envenenado accidentalmente, posiblemente por su propio veneno. La leyenda dice que él y César planeaban envenenar a unos comensales, pero confundieron las copas y se intoxicaron ellos mismos. Así, entre cónclaves turbulentos, papas guerreros y pontífices con vidas de novela, descubrimos que la historia del papado no solo es sagrada, sino también escandalosamente humana. Estas curiosidades nos recuerdan que detrás de la solidez institucional hubo personajes de carne y hueso, genios, pecadores, visionarios y hasta aventureros que llevaron la tiara. Su legado, más allá de polémicas, demuestra algo fascinante. Ni siquiera los representantes de Dios en la tierra estuvieron libres de pasiones, errores o rarezas propias de su época. La historia siempre es más sorprendente que la ficción, y hasta los papas tienen esqueletos en el armario del Vaticano. Pero si quieres saber aún más sobre los libros prohibidos del Vaticano y lo que contienen los archivos de la biblioteca, además de escándalos del Banco del Vaticano y el caso Batilix, no dejes de ver el último videoprograma de esta trilogía sobre el Vaticano. Y sin nada más, os deseo a todos los seguidores mucha luz y mucha suerte.